Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita si te gusta el contenido, para que podamos continuar por más. Deja tus opiniones y sugerencias en los comentarios para que podamos desarrollar el canal. Gracias. Es una ciudad marroquí, asomada a la costa atlántica, a 40 kilómetros al norte de la capital, Rabat, una de las ciudades más importantes del reino. Está habitada por 800.000 personas, por las que pasan americanos y franceses, y aunque quedan algunos rastros de la presencia francesa permaneció en la ciudad hoy, las huellas de la presencia estadounidense se han desvanecido. A excepción de rastros rastreables, a través de testimonios orales y algunas fotos en los bares y clubes frecuentados por estadounidenses. Entre lo que dejaron los americanos, hay un lugar que apenas conocen incluso los habitantes de la ciudad, se trata de la tumba del soldado desconocido a la entrada de la Casbah de Mahdia. Junto a una estatua de un pez que ponía consigna para el presencia del fondeadero marino en la playa que la Casbah de Mahdia presenció entre franceses y americanos a principios de los años 40 del siglo pasado. La historia de Kenitra también ha estado marcada por varias personalidades, ya sea de paso residiendo allí, siendo el más destacado el resistente argelino Mohamed Boudiaf, considerado uno de los rostros más importantes de la revolución argelina contra los franceses colonialismo. Boudiaf residió durante casi 2 décadas en Kenitra, donde se distanció de la política y dirigió una fábrica de salarios antes de ser convocado a Argelia, donde fue recomendado como presidente del país para suceder a Chadli Benjedid, antes de ser asesinado 166 días después de su nombramiento. No hace falta decir que la ciudad de Kenitra es considerada una de las ciudades marroquíes más grandes e importantes del noroeste del reino. Esta ciudad, que se encuentra en la orilla sur del río Sebou, a 12 kilómetros de la desembocadura del Océano Atlántico en el balneario de Mahdia, y en el cruce de las principales e importantes rutas comerciales que unen las ciudades del este y el norte del reino y su centro, Fez, Tetuán, Tánger, Rabat y Casablanca. Es considerada en su reciente creación como capital económica, Casablanca, a diferencia de otras ciudades de comparación. Kenitra se encuentra a unos 10 kilómetros al este de las ruinas de Mahdia, que datan de la época cartaginesa. Los fenicios se alojaron allí en el primer milenio antes de Cristo, en lo que se llamó Andak Batamusida o Tamusaera. Kenitra toma su nombre del pequeño arco que cruzaba el lago Alfobadat, que fue destruido en 1928. Las autoridades coloniales francesas llamaron a la ciudad Port Yaouté, en honor al general Yaouté en 1933, y recuperó su verdadero nombre después de que Marruecos recuperó su independencia de Francia en 1956. Fue testigo de la ocupación portuguesa en 1515 y la española en 1614, y el sultán Maula Ismail pudo liberar el castillo en 1681. En marzo de 1912, se firmó el acuerdo de Fez entre el sultán Abdelhafez y el gobierno francés. Resumiendo este acuerdo, el sultán otorga al ejército francés todos los poderes para reprimir a las tribus bereberes que se rebelan contra la tiranía del gobierno Macen. El débil sultán pidió ayuda a los franceses, dada la alianza de las tribus bereberes que habitaban las montañas que dominan la capital, Fez. El gobierno francés nombró al general Yaouté, general residente de Marruecos, tras el éxito del ejército del general en restaurar la paz y la seguridad en el país y trasladar el palacio del sultán de la ciudad de Fez a la actual capital, Rabat. Yaouté inició la administración civil de Marruecos para dar alta prioridad a la construcción de puertos en la costa atlántica. Kenitra se convirtió en un importante centro comercial utilizado por las autoridades de protección para importar su arsenal militar de Francia y exportar las mercancías de la región agrícola occidental, especialmente frutas, madera, corcho, pescado y ciertos minerales como el zinc y el plomo. El puerto se construyó cerca de la Casbah, que fue creada en 1895 para establecer una guarnición militar, y cerca de Cantara, que fue construida por el comandante Macen Ali Ouadi desde finales del siglo XVII, y que fue destruida por las autoridades coloniales en 1928. La emisión del Decreto General de Residencia el 1 de enero de 1913, según el cual se abrió el puerto fluvial de Quneitra a la navegación comercial. Se considera un punto de inflexión decisivo en el fortalecimiento y expansión del papel de la ciudad de Quneitra y la ampliación de su influencia y esfera de influencia. El papel de este puerto se limitaba a la actividad militar, ya que allí se desembarcaban fuerzas coloniales, equipos militares, suministros y diversos materiales y se transportaban al país hacia Fez y regiones vecinas, a través de las rutas tradicionales del Macen, con el fin de reprimir las tribus tribales levantamientos que rechazan el reinado del sultán. La influencia del puerto ha repercutido positivamente en la atracción de inversiones, particularmente en el campo industrial, como la industria alimentaria, química y minera,
y también en el campo de la construcción auge y crecimiento industrial distinguido. Y en relación con estas importantes transformaciones económicas, masas y cortes de residentes marroquíes han acudido a esta ciudad desde todas las partes del reino, especialmente del oeste, de Chararra, de Bani Hassan y de las regiones montañosas. Lo que ha contribuido al fuerte crecimiento demográfico que ha conocido la ciudad de Kenitra y a la expansión de su campo urbanístico y urbanístico, ya que esta ciudad ha atraído a legiones de europeos y centenarios, en el marco de la política de discriminación y segregación racial, que está en el corazón de la política colonial. Las autoridades del protectorado francés trabajaron, especialmente después de la constitución del Comité Municipal a finales de 1914, para dividir el área urbana de la ciudad de Kenitra en tres secciones principales: la división militar, que es específica de los intereses militares e instalaciones; la ciudad moderna para los europeos, que también incluye los siguientes distritos, Balflori y Al-Mostajal; luego, los barrios residenciales de la población marroquí, llamados del pueblo, que son barrios donde no hay o faltan infraestructuras y equipamientos básicos, y allí se esparcen las villas miseria más importantes, que quedaron en parte expuestas a un terrible incendio en 1946. En una carta al presidente de los E.U. Roosevelt, el secretario de Estado del Ejército de los E.U. dijo sobre la ocupación del aeropuerto militar de Quneitra el 10 de noviembre de 1942, la barcaza naval de los E.U. Dallas irrumpió en la desembocadura del valle de Sebo en una dirección opuesta al curso del río, y después de cortar una cuerda de hierro que se extendía a lo ancho del río, la barcaza cruzó 10 kilómetros bajo un intenso fuego de parte del ejército del gobierno francés de Vichy aliado con Hitler. Y pudimos aterrizar a nuestros soldados en el aeropuerto de Quneitra con éxito y sin pérdidas materiales ni humanas. El éxito de esta operación militar contribuyó a la victoria de las fuerzas de la coalición en el frente norteafricano. Los estadounidenses ocuparon el aeropuerto militar de Quneitra de 1942 a 1947, y Francia no tuvo voz hasta que el aeropuerto fue devuelto a la administración francesa después de largas discusiones con el Departamento de Estado estadounidense. En 1950, el aeropuerto militar de la ciudad de Quneitra se amplió para convertirse en una importante base aérea bajo el liderazgo del exsecretario de Defensa de los E.U. Louis Johnson para incluir a más de 10.000 soldados estadounidenses, lo que la convirtió en la segunda base militar más grande de los E.U. en el mundo fuera de los Estados Unidos de América. Durante los años de la Guerra Fría, los estadounidenses utilizaron la base aérea junto con las Fuerzas Armadas Reales. Los estadounidenses contribuyeron al desarrollo de la Fuerza Aérea Marroquí entrenando a jóvenes pilotos y suministrando a Marruecos aviones de combate F-5. Quneitra también era conocida como Alala, que es una planta frondosa con una flor amarilla que cubría la mayor parte de las áreas de la ciudad antes de su reconstrucción. Esta flor es de color amarillo y fue utilizada después de haberla rematado en la construcción de Al-Nawal, el plural de Nawala, que es un tipo de hábitat originario del África negra que apareció con la llegada de los ejércitos senegaleses durante la Primera Guerra Mundial. Guerra de 1914 a 1918, donde la población local de Madia, Adada, Ouladoji, Al-Sagnilla, Oulabergal, Al-Nakasa, Al-Sulayat, que vivían en tiendas tejidas, comenzaron a imitar a los africanos en la construcción de este tipo de viviendas que más tarde será reemplazado por barrios marginales. Desde su creación, la ciudad de Kenitra ha estado sujeta al dominio de la influencia territorial y administrativa de Rabat, la capital política y administrativa del Reino Noble, en la época del protectorado o después de los primeros 10 años de la independencia. Por ella y a través de ella se han reprimido las manifestaciones y los levantamientos, y se han reprimido las revoluciones que rechazaban el colonialismo y exigían su salida. Para este y otros fines, se establecieron un conjunto de departamentos e instalaciones adscritos al centro, ya sean los relacionados con el seguimiento de la población y sus movimientos, y luego con el establecimiento de la soberanía del Estado moderno, o los relacionados con la preparación del dominio regional. Quneitra, capital administrativa y centro de radiación de una vasta región que divide el oeste, Charrada y Zemmour-Zaher, en vista del importante lugar que ha asumido la ciudad de Kenitra a nivel local, regional y nacional desde los albores de la independencia, a nivel demográfico, desde su población, según el primer censo oficial de vivienda y población del año 1960. Llegó a 77.586 personas, en un momento en que, a modo de comparación, la población de Sidi Kazem llegó a 19.478 personas y Sidi Slimane a 11.486 personas y Los Jueves a 16.953 personas.
Dada la importancia de la ciudad de Kenitra en términos de industria, comercio y servicios por las razones que hemos mencionado brevemente anteriormente, el Estado moderno marroquí se esforzó en hacer de la ciudad de Kenitra en 1965 una capital administrativa por excelencia para una vasta región que incluía, además de la provincia de Kenitra, las actuales provincias de Kemiset y Sidi Kasem. Esta situación continuó hasta el 13 de agosto de 1973, cuando se creó la región de Kemiset, de modo que se pudiera desconectar el vínculo administrativo entre esta región y la ciudad de Kenitra. 9 años después, en el año 1982, se creará una nueva región, la región de Sidi Kasem, pero esta región quedará unida a la ciudad de Kenitra desde la emisión del Honorable Dair organizando las 16 regiones. Con la emisión del Noble Dair del 2 de abril de 1997 número 1, 97, 84 organizando las regiones, se creó la región de Bescharada Bani Hassan, y se rehabilitó la ciudad de Quneitra, por así decirlo, convirtiéndola en la capital de la región en su totalidad. Es decir, su influencia administrativa y territorial ahora incluye 73 municipios, incluidos 11 distritos urbanos y 8 distritos territoriales. Todas las administraciones públicas y semipúblicas dotadas de la autonomía financiera necesaria para la administración regional están estacionadas en la ciudad de Kenitra. En cuanto a la división administrativa de la ciudad de Quneitra, a nivel local y de la propia ciudad, el decreto adoptado el 28 de septiembre de 1992 bajo el número 720-92-9 constituyó un punto de inflexión y una nueva experiencia que niega la gestión de los asuntos públicos locales de la ciudad. Dado que la ciudad se transformó en municipio en 1959, se dividió en 1992 en dos comunidades urbanas, Quneitra Mamoura y Quneitra Sakinia. La razón principal de esta división fue dar un nuevo impulso al desarrollo de la ciudad y permitir que los barrios marginales se beneficiaran de este desarrollo creando y agregando equipamiento e infraestructura de última generación en línea con los conocidos crecimiento demográfico de la ciudad, cuya población alcanzó las 627.292 personas según el Censo General de Población y Vivienda del año 1994, esta cifra llegó a 1.167.301 según las estadísticas generales de población del año 2004, es decir una tasa de incremento del 1,8%. Sin embargo, esta división ha creado varios problemas, incluidos los grandes desequilibrios en el crecimiento y desarrollo económico y social que han experimentado ambos grupos, que han sido creados por la distribución desigual de la riqueza y los ingresos o recursos que crean esa riqueza. Esto es lo que motivó a las autoridades competentes a abstenerse de trabajar con esta división y volver a trabajar con la unidad de la ciudad para unificar visiones dentro de un solo tejido urbano y para unificar y recaudar los recursos financieros, técnicos y otros, cualquiera que sea la modalidad, son pocos así. El decreto de 2002 fusionó las tres comunidades urbanas mencionadas en una sola comunidad urbana, la comunidad urbana de la ciudad de Kenitra, que actualmente tiene una superficie de 10.600 hectáreas. La política de división administrativa, con la que los sucesivos gobiernos han trabajado para gestionar los asuntos públicos del país desde los albores de la independencia hasta la actualidad, ha contribuido en gran medida al desarrollo del tejido urbano de diversas ciudades marroquíes de todos los grados atrayendo capital local, nacional y extranjero. Y quedan las ciudades más importantes que se han beneficiado de este movimiento y atención a las grandes ciudades, a la cabeza de las cuales se encuentra la ciudad de Kenitra, que ha sido capaz de dar saltos cualitativos en varios ámbitos que superó a otras antiguas ciudades marroquíes durante solo 9 décadas. Kenitra, por su ubicación entre el norte y el sur de Marruecos, así como por sus grandes capacidades naturales, ha sido una estación de tránsito y estabilidad para muchas civilizaciones a lo largo de diferentes periodos de la historia. Por lo tanto, está lleno de muchos sitios arqueológicos y monumentos que atestiguan el pasado próspero de la región, lo que llama a conocer primero este patrimonio, luego considerarlo, luego usarlo económica, cultural y socialmente con una meta de desarrollo sostenible. Desarrollo para esta región. El sitio de Tamusida Sidi Ali bin Ahmed está ubicado en la margen izquierda del río Sebou, a 10 kilómetros de la ciudad de Quneitra. El asentamiento humano en el sitio se remonta a la época prehistórica, como lo demuestran los restos arqueológicos descubiertos en la región. Las excavaciones en el sitio han revelado restos de casas que datan del periodo árabe y varias cerámicas que datan en su mayoría de la primera mitad del siglo I.A. siglos IV antes de Cristo. En época romana, la ciudad experimentó un importante desarrollo urbanístico, y el lugar se caracterizó por el establecimiento de un campamento romano además de las instalaciones públicas del templo, las termas, los edificios privados y las viviendas.
La ciudad fue conocida durante el reinado del emperador Trajano 117 después de Cristo y 97 después de Cristo, o del emperador Adrián 117-138 después de Cristo, una importante reestructuración urbanística, ya que se ampliaron varios edificios, entre ellos los baños adyacentes al río Sepo y varios edificios y casas de un carácter romano. El campo de Tammusida es una de las instalaciones militares más importantes de Mauritania. Durante el último cuarto del siglo I.D.C., la ciudad estaba rodeada por una muralla que contenía varias puertas y torres. La ciudad experimentó un importante movimiento económico como lo demuestran los restos de cerámica que llegaron al otro lado del río Sebo desde varios países del Mediterráneo. Al igual que las ciudades romanas al sur del río Locust, Tammusida experimentó la evacuación de la administración romana entre el 274 y el 280 después de Cristo. Este sitio es considerado una de las ciudades antiguas más importantes de la región occidental en su conjunto. La casba se encuentra en la desembocadura del Oued Sebou, sobre el océano Atlántico, a 12 kilómetros de la ciudad de Kenitra. Fue construido sobre una ladera rocosa, y las ruinas de sus murallas aún son visibles en la costa atlántica, con el fin de controlar y proteger esta región costera. La historia de esta ciudad aún está llena de misterio. Algunos historiadores consideraron el sitio como un puesto de avanzada cartaginés que data del siglo I.A.D.C., otros fechan su fundación en Bani Ifrán, aparte de que no se menciona la villa o comarca de Mamoura hasta la época de los almohades en el siglo VI.C., cuando Abd al-Mumin construyó 120 barcos en esta zona. Desde este periodo, la ciudad se ha convertido en un lugar de pequeño intercambio comercial donde se realizan acuerdos comerciales e intercambios con europeos. Este desarrollo no duró mucho, ya que la ciudad fue destruida durante el conflicto que estalló entre Al-Saed y Abu Saed Othman al-Marini. En 1515, las fuerzas portuguesas desembarcaron en la zona para construir una casba en la desembocadura del río Sebou, y Muhammad al-Portugués al-Saadi logró sitiar la ciudad y expulsar a los portugueses. En 1614 los españoles lograron colonizar la ciudad por 67 años y la llamaron San Miguel de Ultramar. Tras varios intentos, el sultán alauita, Maula Ismail, consiguió entrar en la ciudad, etc. Desde esa fecha, esta casba se conocerá con el nombre de Madia, y estuvo gobernada por el cacique Ali al-Rifi, quien construyó una gran puerta, una mezquita, un palacio, un baño, una prisión y varios edificios. Actualmente, hay un grupo de edificios que aún se exhiben de manera prominente dentro de la casba, lo que personifica la importancia del sitio. Mencionamos en particular la pared y luego dos puertas. La puerta oriental se considera la más importante desde el punto de vista técnico, ya que fue construido en piedra de forma consistente, lo que se remonta a la época almohade. Además de estos edificios, la casba incluye algunos otros edificios de marcado carácter técnico, como la casa del cacique rural, construida en el siglo XV y después de Cristo, un baño privado de estilo hispano-morisco y depósitos de agua que fueron encarcelados y una mezquita, así como una colección de hoteles y tiendas. Kenitra es considerada la tercera ciudad industrial a nivel nacional, después de Tánger y Casablanca, por la presencia de gran parte de la inversión mundial, así como la zona franca del Atlántico, considerada la primera de su tipo en el continente africano. Asimismo, subrayó la necesidad de establecer el gran puerto atlántico en la ciudad lo antes posible. Hay varias zonas industriales en Kenitra, las más importantes son, Zona Libre del Atlántico, Zona Industrial de Bayrami, Polígono Industrial Residencial Distrito Industrial Municipal, Zona Industrial Progresiva, Polígono Industrial de número 9. Un grupo de Kenitra celosos de su ciudad creó el Club Jihad Islámica como símbolo de resistencia al dominio francés del deporte en Marruecos en 1938. El Club Kenitra pudo ingresar a la primera división de la Liga Nacional Marroquí en 1956. El Club Kenitra ganó el campeonato de Marruecos por primera vez en 1960, y tras esta victoria el equipo pasó a ganar una serie de títulos para coronar los años 1973, 1981, 1982 como campeones de Marruecos y ganó la Copa del Trono en 1961. Ahmed Souiri encabeza la lista de nombres que ya no necesitan ser introducidos en la historia futbolística de la ciudad. El juego de adultos. El club de Kenitra ha producido muchos jugadores internacionales, incluidos Albodilla Aoui y Khalifa, a quienes se les atribuye la primera clasificación de Marruecos para la segunda ronda de las eliminatorias para la Copa del Mundo de 1986 en México, así como otros jugadores que brillaron en Kenitra, ya sea en el Kenitra Club o Al Nahda Kenitra. Antes de evolucionar en grandes equipos locales y mundiales, como Youssef Saibo, Mustafa Aldars, Al Tawarilla, Abdel Latif Amama, Zouair Laroubi, y la lista continúa.
El jugador de Bouzati también conserva hasta el día de hoy el título de máximo goleador de la liga marroquí, al marcar 25 goles en la temporada de fútbol de 1981 a 1982. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita si te gusta el contenido, para que podamos continuar por más. Deja tus opiniones y sugerencias en los comentarios para que podamos desarrollar el canal. Gracias.